En primer lugar, tenemos a la señorita Regina Baumgartner, la doctora Regina Baumgartner, que nos va a presentar el tema Aplicaciones exitosas de la geometalurgia, una integración de disciplinas empíricas y tecnológicas. Regina tiene una maestría en geología, en mineralogía de la Universidad de Lausana, en Suiza, y un doctorado de mineralogía de la Universidad de Ginebra, también en Suiza. Trabajó durante 2 años en Tech Resources Perú y luego 8 años en Minera Goldfields Perú y Goldfields La Cima como geocientífica senior y geocientífica principal, focalizándose principalmente en temas relacionados a la geometalurgia. Desde agosto se desempeña como geóloga principal en Tech Resources, Chile. Su experiencia adquirida en varios tipos de yacimientos alrededor del mundo ha permitido desarrollar su expertise en geometalurgia, así como en mineralogía aplicada a geología y procesos. Regina también es profesora adjunta de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regina, te invitamos cordialmente a que tomes el estrado. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la invitación a este evento. Y antes de empezar, quiero decir que esta presentación va a estar hecha a nombre de la Católica, porque hay muchas cosas que se puede presentar, que se podría presentar, pero con el cambio de los diferentes trabajos no es posible. Entonces, esta presentación es como una investigación de qué es lo que se puede encontrar en la literatura sobre no solamente geometalurgia, pero las aplicaciones exitosas y más que todo con métricas, ¿no?, del lado financiero. Entonces, eso es lo que voy a presentar. Solamente una pequeña introducción de todos sabemos qué es geometalurgia, pero lo más importante es entender realmente la cadena de valor. Entonces, ahí he puesto una cadena, que es la cadena de valor, que muestra todas las diferentes etapas para lograr encontrar y explotar exitosamente un depósito. Entonces, si queremos realmente, digamos, optimizar toda esta cadena de valor, la geometalurgia va a ser muy importante y vamos a ver por qué. Queremos optimizar, obviamente, todo el valor del recurso. Para eso vamos a tener que optimizar las pequeñas cadenas, porque si queremos optimizar todo a la vez va a ser un poco difícil. Y vamos a querer optimizar para no solamente bajar el riesgo general, pero también ver oportunidades, porque no solamente es ver qué es lo que podría ir mal, pero también qué es lo que podría agregar valor, ¿no es cierto? Entonces, en la exploración, cuando tenemos un proyecto recién descubierto, digamos, o que puede ser económicamente viable, vamos a ver todas las variables que pueden impactar positivamente o negativamente, como lo estaba diciendo, en cada una de esta parte de la cadena. Y en operación va a ser un poco diferente porque ya tenemos el yacimiento que ya está en operación y vamos a usar la geometalurgia para planeamiento de corto, mediano y largo plazo para predecir cómo se van a comportar la mena, pero también justificar a veces las bajas recuperaciones. Entonces, si en la parte superior de la cadena hay algo que no está bien entendido, por ejemplo, el modelo geológico, si la mineralización no está bien entendido, si las reservas, digamos, el modelo de recurso, hay errores, todo lo que queremos optimizar abajo va a ser un poco difícil. Entonces, no siendo geólogo que digo que la parte basal va a ser la geología, va a ser la base para poder optimizar todo lo que sigue en la cadena de valor. Entonces, solamente para recordatorio, una mena va a ser minerales de ganga más minerales económicos. Obviamente los minerales de ganga van a ser mayoritarios, en un 98%, digamos, o dependiendo de qué commodity estamos mirando, y un pequeño porcentaje de minerales económicos. Entonces, no solamente tenemos que focalizarnos en los minerales económicos, pero también en los minerales de ganga, y de ahí
es importante que entendamos bien de qué está compuesto nuestro mineral para que sea después procesado, ¿no? Entonces, para eso, si queremos entender qué minerales están presentes, necesitamos tener una información mineralógica y también de textura, cómo están ligados a estos minerales, para ver cómo este material va a influenciar de manera negativa la cadena de valor. Entonces ahí hay una serie de posibilidades de impactos, hay muchos más. Puede ser en la voladura, en la molienda, en la extracción, en la venta final del concentrado, si tenemos elementos penalizantes, el manejo de los materiales, también algo muy importante es el manejo del desmonte, porque ahí también son minerales que van a actuar con el medio ambiente, y la reclamación. Entonces, para eso la mineralogía es muy importante, ¿no? Tenemos que tener profesionales que sí están bien formados para primero reconocer y también entender cómo estos minerales van a actuar, que sea en la planta o después, una vez que están en la reveladera o en el botadero. Y para eso se puede usar equipos simples, como por ejemplo la microscopía óptica, pero también equipos mucho más sofisticados que necesitan profesionales bien entrenados. Entonces, esa es la realidad de una operación. Tenemos necesitamos sacar el material de la tierra, digamos, y llevarlo hasta la planta de procesos y luego en el smelter, ¿no? Entonces tenemos diferentes realidades de los diferentes actores en una operación, que sea la realidad del geólogo, la realidad del ingeniero de procesos, y el planificador minero, él va a tener el poder de usar la información de ambos lados para hacer su planeamiento minero de la manera más optimista, ¿no? Entonces hay diferentes posibilidades de extraer una mena, métodos tradicionales y también dependiendo en qué operaciones estamos, tecnologías de muy alto nivel, ¿no? Entonces, si el planificador minero, que es un poco el dueño del material al final, si él tiene mucha más información, que sea información geológica o información metalúrgica, él va a poder planificar mucho mejor, ¿no? Entonces, para eso, él va a tener una ayuda tecnológica que va a poder hacer el proceso mucho más rápido, ¿no? Entonces, los problemas que siempre hemos encontrado en las operaciones es el punto de vista de los diferentes actores en la operación. Entonces tenemos geólogos, metalurgistas, ingenieros de minas y otras personas que pueden ser de finanzas o de medio ambiente, que tienen diferentes expertise y diferentes perspectivas y objetivos, ¿no? Entonces, toda esa gente generalmente, y eso es pasado y todos lo sabemos, operaban tradicionalmente en silos. Cada uno hacía sus cosas en su rincón y al final sí teníamos un producto, pero no tan optimizado. Y algo muy importante también que todavía ocurre es que la data que esta gente genera sigue siendo la data de geólogos o metalurgistas o otras personas que no fluye tan rápido entre las diferentes áreas, ¿no? Entonces, si queremos realmente tener una geometalurgia exitosa, vamos a tener nada nuevo acá, colaboración entre diferentes disciplinas, tener un propósito común, porque si no tenemos un propósito común y el geólogo solamente está buscando mayor ley, el ingeniero de procesos solamente está interesado en su recuperación y el planificador minero solamente en sus toneladas, ahí no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer es tener una data representativa que es mejor de lo que teníamos anteriormente, pero a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Si no han empezado ahora, ya es tiempo de realmente tener una data de calidad. Y ahí vamos a regresar hablando de eso. Y para ayudarnos, porque estamos en la era tecnológica, hay muchas herramientas para poder hacer las cosas de manera mucho más rápida. La idea es no eliminar geólogos o metalurgistas o ingenieros de minas, pero hacerlo mucho más rápido para que esta gente tenga tiempo en hacer otras cosas, ¿no?
Entonces acá hay un ejemplo de la literatura, acá todo es la literatura, nada es mío, de un ejemplo que se ha publicado el año pasado, donde se habla de la geometalurgia en fase de exploración versus en fase de operaciones, que es una geometalurgia un poco diferente, porque en los estados o en las etapas, digamos, previas a las operaciones, obviamente no hay tanta data, y la geometalurgia va a ser un poco diferente, va a ser más estratégica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Basado en escenarios. Y cuando estamos en operaciones vamos a tener una geometalurgia más táctica, que va a ser un poco apagar fuegos, ¿no? Entonces voy a mostrarles dos ejemplos de la literatura. Una que es de una etapa de prefactibilidad de un proyecto en Chile, y la otra va a ser de una operación en Australia, y cómo ellos han logrado, usando la geometalurgia, con, digamos, tecnología limitada o con tecnología ya más avanzada, a tener éxitos. En el primer caso son, digamos, los resultados son palpables, con ciertas limitaciones, pero eso es lo que vamos a ver. Entonces, el primer proyecto es un pórfido de cobre oro moly en Chile, que es productora. Ahí están en etapa de prefactibilidad. Y ellos lo que han hecho es, como muchas empresas mineras, han colectado información, pero de buena calidad. Y más que todo, lo que han querido hacer es usar proxy simple para desarrollar un modelo geometalúrgico. Entonces, ellos lo que han hecho doble trabajo, han hecho un modelo financiero con la información geometalúrgica y un modelo financiero normal, digamos estándar, ¿no? Entonces, para eso lo que han hecho es colectar data geoquímica, digamos con digestión 4 ácida, toda una serie de ICP, también todo el análisis de cobre secuencial, porque querían ver realmente cómo interactúa la mineralogía y la geoquímica en diferentes variables que va a ser útil en la producción. Por ejemplo, lo que han hecho, han tenido una ecuación, por ejemplo, para predecir el Bondwork Index y el índice de abrasión, que obviamente tiene sus limitaciones, pero han visto que correlaciona muy bien con el aluminio, o el contenido de aluminio y el contenido de potasio. Y han creado su modelo en función a estas variables. Y también lo que han hecho es estimar el consumo de ácido en el pad de lixiviación futuro, usando, digamos, el elemento calcio. Son simples, pero ese se ha usado bloque por bloque en el plan minado. Entonces, después lo que han hecho en el plan minado, han hecho un planeamiento geometalúrgico y un estándar. Entonces, lo que han visto es que en la columna de derecha hay el uso geometalúrgico, digamos, cuáles son los beneficios, y a la izquierda el uso convencional del estimado de costo, ¿no? Entonces, en las diferentes áreas, que es en la optimización del pitchel, la planta de procesamiento, el leach pad, han visto que han podido, con el uso de geometalurgia, tener un aumento de $25 millones en comparación al case base. Ahora yo tengo que levantar la bandera y decir, es un estudio de prefactibilidad, que es más o menos 30%, entonces ustedes me pueden decir, sí, pero es dentro del error, de verdad no hay mucha diferencia. Pero al menos han hecho el ejercicio y se puede ver que sí hay una diferencia en la cantidad de, digamos, de cobre supuestamente producido, y eso es lo que va a levantar el beneficio total. Y esos son unos gráficos para mostrar realmente cuáles son las diferencias. El primer gráfico va a ser, dependiendo, o durante los 3 años de producción, cuánto más de cobre equivalente metal podrían ser producidos usando, digamos, toda la data geometalúrgica, y también usándolo, no solamente es coleccionar, porque coleccionando estamos muy buenos, pero después hay que usarla, ¿no? Entonces, lo que han hecho, y se puede ver que realmente las barras azules generalmente son más altas que las barras amarillas o anaranjadas, y se ve que ahí hay una mejora. Y también el free cash flow es lo mismo, siempre hay una mejora. Y de ahí hay el último gráfico de la derecha,
se puede ver también que hay un incremento, digamos, importante dentro del margen de error de las métricas financieras, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo que se puede hacer en la etapa, digamos, de preoperación, de prefactibilidad, con todos los errores que hay. Pero lo que han hecho ellos es que, voy a regresar de una, pueden tener unos 25 millones adicionales dentro del error, pero solamente han, digamos, gastado 2.2 millones en tener realmente una base geoquímica sólida. Y han hecho otras cosas que ahí no estoy mostrando, pero les refiero a la referencia y está todo explicado ahí. Entonces, ok, ahora vamos a ver un ejemplo de una operación, que es una operación muy grande, que es el depósito del Olympic Dam, que es cobre, oro, uranio en Australia. Y ahí pueden ver en la foto que es una operación compleja, ¿no? Es una operación subterránea, tiene un área de cominición, una área de extracción, tienen una área de refinamiento, tienen un smelter y tienen una producción de ácidos. Entonces, si ustedes conocen este yacimiento, es un yacimiento bien complejo y hace muchos años ya han empezado a hacer geometalurgia y han visto que sí se puede beneficiar de este conocimiento y más que todo del conocimiento mineralógico. Entonces han empezado a colectar información mineralógica y lo han integrado en una base de datos. Y su base de datos, ahí no solamente es una base de datos geológica, es una base de datos también donde incluye todas las pruebas metalúrgicas y todas las otras pruebas que se ha hecho en las mismas, digamos, muestras, compósitos o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un poco pequeño, pero voy a mostrarle un poco más en detalle. Ellos han creado un modelo de bloque muy robusto y les voy a mostrar cómo lo han hecho. Entonces, el Olympic Dam tiene más de 100 minerales. De estos 100 minerales, hay 15 minerales que son críticos para el proceso. Tenemos los minerales económicos, que hay los sulfuros, las diferentes especies de sulfuros de cobre, que va a dictar un poco el concentrado de cobre, la calidad. Los minerales de uranio y el oro y la plata. Acá todos estamos contentos, son minerales que nos van a proveer beneficios. Después hay los elementos subeconómicos y que pueden ser penalizantes, como el arsénico, el selenio, el bismuto y todos los que están ahí. Y eso sí hay que verlos de manera bien detallada. Y no solamente como elemento, pero como minerales. ¿Dónde están? ¿Los vamos a encontrar en el concentrado o los vamos a poder, o se van a ir en el relave, o reportar en el relave? Y de ahí todos los minerales de ganga, que a veces nos olvidamos. Entonces hay minerales que van a crear problemas en el chancado, en la molienda, que es la hematita del cuarzo. Vamos a tener problemas de clorita, con la clorita y la siderita. Entonces, eso también hay que ver un poco cómo los podemos mitigar. Entonces, el modelo de recursos contiene 84 variables. Cada bloque tiene 84 variables. A veces se usan algunos, a veces se usan otros, dependiendo del cliente al final que usa este modelo. Y para eso han tenido que usar un poco de tecnología para hacer esta mineralogía cuantitativa, ¿no? Porque muchas veces tenemos una idea de los geólogos que hay la clorita está intensa o mediana o débil, pero ahí sí han tenido que cuantificar para tener un uso metalúrgico o ponerlo en el modelo de bloques, ¿no? Pero para eso se puede usar un equipo, pero hay que tener una persona bien entrenada para realmente que lo que entra en la máquina sale un resultado confiable, ¿no? Entonces lo que han hecho, han usado modelos predictivos para diferentes, digamos, consumo de ácido o en diferentes ecuaciones de cominización. Generalmente lo que han hecho es las ecuaciones de recuperación, de grado y digamos, de reactivos. Generalmente se basa en lo que ya pasó en la planta. Entonces, si usamos lo que ya pasó en la planta en algo futuro, generalmente muy rápidamente ya no funciona. Y eso es lo que se puede ver en diferentes lados. Entonces, usando modelos predictivos, se acerca un poco más a la realidad y es un poco más confiable. Ok, entonces ahí
lo han integrado en el planeamiento de corto plazo. Entonces lo que han hecho es realmente ponerlo para optimizar digamos, cuánto necesitan, por ejemplo, ácido en su planta de ácido, o si hay otros problemas que van a llegar en el momento de la operación. Sí, me voy a apurar. Entonces, esta data está usado también para todo lo que es reportes diarios, y esta data está usado online, no solamente que está en una computadora y no se usa. Y ahí algo importante para terminar es que ellos han trabajado en escenarios, y eso es para el largo plazo. Entonces, en el gráfico tenemos el concentrado, el contenido, digamos el volumen del concentrado o el tonelaje, y la inversión. La bola más grande, más NPV vamos a tener. Entonces ahí pueden decidir de las condiciones actuales en el momento que tienen que invertir, pueden decidir, ok, si tenemos, digamos, mucha plata, podemos invertir mucho, pero con menor inversión vamos a tener, digamos, el mismo resultado. Entonces, para terminar, si me dejan terminar, hay muchas, digamos, en las noticias, sabemos que la tecnología es el futuro, que tenemos que usarla, pero tenemos que tener, obviamente, gente que lo hace, ¿no? Entonces, ya está aplicado en diferentes lados, lo pueden ver acá, camiones que no tienen choferes, algoritmos de fragmentación de MENA, que ya he visto que están haciendo, pero siempre se necesita alguien atrás. Entonces, sí, la tecnología es útil, pero necesitamos alguien que le diga a la tecnología que sí está bien lo que hace la computadora. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Regina.